Le voy a pedir a nuestro hermano Fernando si puede pasar por la predicación. Les saludo en el Señor a mis hermanos y hermanas en esta tarde ya. Y quiero saludar especialmente a quienes nos visitan hoy por primera vez o segunda vez que están con nosotros. Sé que hay visitas en medio nuestro. Les saludamos con mucho cariño. Que el Señor les bendiga grandemente. Y también quiero aprovechar de saludar a mi querido hermano presbítero Francisco Sangüesa, que está con su hija María Gracia aquí, de paso por Santiago, en dirección a España. Que el Señor les bendiga mucho. Y quisiera pedirle a mi hermano Francisco, que fue ordenado presbítero en esta iglesia hace unos años atrás, y que ahora sirve la iglesia presbiteriana Cristo Rey de Puerto Montt, pueda dirigir una oración para que el Señor me acompañe en la predicación de la palabra. Señor nuestro, acabamos que tu nombre es poderoso, Señor. Confiados en tu misericordia, en tu bondad, en tu palabra santa, que pedimos, Señor Dios, que abra nuestros corazones. Que, Señor Dios, tú bendigas la predicación de nuestro presbítero Fernando. Que tu palabra santa traiga regeneración, vida eterna y santidad a nuestras vidas, Señor. Para que podamos vivir bajo tu santa y perfecta voluntad. Para que podamos amarte, Señor Dios, por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, Señor. Padre Celestial, habla en nuestros corazones. Llévanos de tu gracia, Señor Dios, para que juntos proclamemos el reino de Cristo y nos encaminemos a la gloria eterna que es en Cristo. Señor, oramos una vez más y pedimos tu bendición, tu gracia, tu unción sobre nuestro presbítero Fernando, Señor Dios, sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a que abramos la Biblia en el texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 27 al 30. Nos vamos a centrar en esa porción del pasaje que hemos leído ya de manera alternada para exponer la palabra del Señor. Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. ¿Lo tienen ya? Muy bien, dice así la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Queridos hermanos, estamos por fin terminando hoy el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Algunos desearían seguir aquí en el capítulo 10, pero no, tenemos que seguir avanzando. Ya el próximo domingo vamos a empezar con el capítulo 11, Dios mediante. Pero hoy vamos a meditar, a reflexionar sobre las palabras que hemos leído, que cierran el capítulo 10 del Evangelio. Y ciertamente es necesario recordar cuál es el propósito del Evangelio de Juan. Ustedes ya conocen el texto. Juan, capítulo 20, versículo 31. Muy bien. Juan 20, 31.
Dice así la versión NBLA que tenemos todos ahora, ¿cierto? Dice así: pero estas, las cosas que está relatando Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Como no hay traducción perfecta, permítanme decirles que no está del todo lo bien que uno quisiera la traducción de la última parte de este versículo, que dice, al creer tengan vida. El original dice textualmente, para que creyendo tengan vida. Eso nos habla de que no es la versión lo que importa, sino que es importante la palabra del Señor. Creyendo tengan vida. Y voy a leer una cita de un sermón de John Piper que predica sobre este tema. Y dice lo siguiente: así que el libro, el Evangelio de Juan, está claramente escrito para ayudar a la gente a que crea, para producir fe. Sin embargo, dice él, no cometan el error de pensar de que si ya eres un creyente, ya no es para tu alma. Muchas personas, dice Piper, creen que esta frase quiere decir, comillas, que el libro es para que los incrédulos crean, así que yo estudiaré Romanos o Efesios. No, dice Piper, quiere decir, continúa creyendo, así como vuélvanse creyentes, lo uno y lo otro. Y esto es muy importante, queridos hermanos, que no perdamos de vista. Esto es para que los que no creen, crean. Y para que los que creemos, continuemos creyendo. Es el evangelio que necesitamos todos los días de nuestra vida. Así que no olvidemos ese propósito. Y me pareció interesante leer esta cita de Piper al respecto porque nos pone en alerta. Porque podríamos decir, tantas veces hemos hablado de este tema. Tantas veces. Pero lo necesitamos, hermanos, porque necesitamos perseverar en la fe. De hecho, el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 15, 6, el Juan 8, 31, en ambas partes nos habla de que debemos permanecer en Cristo, permanecer en la palabra de Cristo para ser verdaderamente sus discípulos. Otro aspecto que quiero comentar respecto a este texto que hemos leído es que claramente cuando leímos de manera alternada del 22 al 42, es evidente la incredulidad de los judíos. De hecho, si vamos un poquito antes en el versículo 20, algunos decían que Jesús tiene un demonio y está loco. Y dice, ¿cómo le hacen caso? Decían algunos. Las autoridades religiosas, los judíos, dice ahí en el versículo 24 y el versículo 33 del capítulo 10, lo rodean a Jesús, lo confrontan, le dicen, ¿hasta cuándo nos tienes en ascuas? Dinos realmente quién eres. Y no solo eso, sino que lo acusan de ser blasfemo. Es decir, que está mancillando el nombre de Dios. Y de hecho, Jesús, al responderles, les dicen que ustedes, los judíos, las autoridades religiosas que están conversando con Jesús, les dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ya hemos estudiado antes, hemos reflexionado antes sobre la parábola del redil. Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor. Él dice que Él tiene sus ovejas, tiene otras ovejas que no son de ese redil y que las va a ir a buscar también, pero dice de los judíos que ellos no creen porque no son de sus ovejas. E incluso más, les va a decir, cuando les responde a las preguntas y a la confrontación que le hacen los judíos, Jesús los compara como aquellos dioses con minúscula, que aparece ahí en el texto que leímos, que también se puede traducir como jueces o gobernantes, porque es la misma palabra Elohim que se ocupa para esa palabra, que tiene distintos sentidos, como esos jueces o gobernantes injustos. Eso lo vemos ahí en Juan
capítulo 10, versículo 34 al 36. Y cita al Salmo 82, Salmo de Asaf, y dice: yo dije, ustedes son dioses, ustedes son jueces, y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres, morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Jesús dijo que era él el Hijo de Dios. Y le dice a los judíos que estaban confrontándole: ¿y ustedes se escandalizan porque yo digo que soy hijo de Dios? No dice su ley, no dice la palabra. Yo dije, ustedes son dioses, son gobernantes y todos son hijos del Altísimo. ¿Por qué se escandalizan si yo digo que soy hijo de Dios cuando tengo todas las credenciales que les he mostrado una y otra vez de que esa es la verdad? La perfección de Jesús para destruir todo argumento que no se ajusta a la verdad, ocupando su propia palabra. Hermanos, esta incredulidad de los judíos ¿no es también a veces nuestra incredulidad? Ustedes dirán, sí, es que hay gente que no cree en el mundo, de las puertas para afuera, mucha gente que no cree. Así es, lo vemos todos los días. Pero no nos pasa a nosotros también que no creemos, que necesitamos renovar nuestra mente, que necesitamos ser transformados permanentemente para que no caigamos en el error grave de ver a Jesús y conocerle solo intelectualmente, solo saber quién es y no experimentar verdaderamente una comunión profunda con Él. Los judíos conocían las Escrituras, los judíos tenían a Jesús frente a sus ojos, los judíos vieron las obras que Jesús hacía y aún así persistieron en no creer. El Señor nos invita hoy día, especialmente hoy que estamos aquí, sea que hayas venido por mucho tiempo a la iglesia o sea que llevas poco tiempo aquí con nosotros. La palabra del Señor es para todos, para recordarnos que Jesús es el Señor. En primer lugar, queridos hermanos, vemos que Jesús es el Señor por la obra salvadora que Él hizo. Jesús es el Señor por la obra salvadora que Él hizo. Juan 10, 27 al 28 nos dice, vuelve a la enseñanza de las ovejas y el pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Hermanos, aquí hay una manera hermosa en que Jesús declara esta verdad, diciéndonos lo que hacen las ovejas y lo que hace Jesús. Fíjense, por ejemplo, que en el versículo 27 dice que las ovejas, quienes creen en Jesús, oyen la voz de Jesús. Versículo 27 también dice que las ovejas siguen a Jesús. Y finalmente en el versículo 28 dice que las ovejas no perecerán jamás. ¿Y cuál es la obra que hace Jesús? Jesús dice en el versículo 27, conoce a sus ovejas. En el versículo 28, Jesús da vida eterna a sus ovejas. Y finalmente en el mismo versículo 28, Jesús asegura que nadie las arrebatará de su mano. Esto, queridos hermanos, es la obra salvadora que Jesús ha hecho. Él da vida eterna a sus ovejas, las conoce y asegura que nadie va a arrebatar de su mano a los que son suyos. Si tú alguna vez has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, el Señor te dice que jamás nadie te separará de Él. Porque Él es el que persevera. Él es el que nos sostiene en nuestra fe.
Él, en virtud de la obra que Él hizo, es que sostiene todo para su gloria. En Juan 10:29 vemos que Jesús da vida eterna a sus ovejas y las conoce porque el Padre le dio esas ovejas. Podemos ver también que en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 6, en la que se conoce en ese capítulo 17 como la oración sacerdotal de Jesús, donde ora por sus discípulos y también maravillosamente ora por nosotros, por aquellos que habíamos de creer por la palabra de los discípulos. Dice lo siguiente, versículo 6 del capítulo 17, he manifestado tu nombre, Jesús le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. También en los versículos 9 y 10 del mismo capítulo 17, dice que Jesús ruega por ellos, ruega por nosotros, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hermanos, esta obra salvadora que hace Jesús, porque el Padre envió a Jesús para rescatar a su pueblo, para morir por sus ovejas, debe provocar en nosotros una profunda adoración y alabanza. Y es así como el apóstol Pablo, al escribir su carta a los Efesios, sí, vamos a leer también Efesios, pronuncia una alabanza sobre la maravillosa bendición que el Señor da a los que son suyos. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. ¿Cuál es la obra salvadora que Jesús ha hecho? Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, y aquí específicamente Pablo se está refiriendo a los no judíos, nosotros, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, somos sus ovejas. Jesús da la vida por sus ovejas. No pereceremos jamás. Él, nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Después de escuchar ese mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria, con miras a nuestra propia resurrección. Así como Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Esta es una alabanza que
Pablo escribe en su carta a los Efesios, y es tan profunda la obra salvadora de Jesús, que creo que no alcanzan las palabras para expresar la maravillosa belleza que tiene lo que Dios ha hecho en Cristo por ti y por mí. Nos cambia la perspectiva de las ovejas, pensando cómo es el animal que ocupa como metáfora el Señor, al ponerlo en esta perspectiva de que en realidad somos menos que nada, hermanos, pero Él nos amó tanto en Cristo, que no siendo nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Tenemos el privilegio hermoso de haber recibido por gracia la obra salvadora de Jesús. De esto habla el Señor Jesús, de su obra. Y fíjense que ya en el texto vemos una característica importante que hemos leído en Efesios y que también vamos a ver a continuación. Que Jesús hace esa obra por mandato y en obediencia al Padre, en el poder del Espíritu Santo. El segundo aspecto que queremos compartir esta mañana es que el Señor Jesucristo revela su identidad, la identidad de Jesús. El versículo 29 y 30 del texto que hemos leído en Juan 10 dice lo siguiente: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Hermanos, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. La afirmación yo y el Padre somos uno no es algo misterioso que el Señor está hablando allí, que haya que descifrar o decodificar de manera especial. Tan claro es lo que dice que los propios judíos que estaban confrontándolo lo entienden perfectamente. Dice el versículo 33 del capítulo 10 de Juan, discutiendo con Jesús, dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entendieron claramente que Jesús estaba diciendo, el Padre y yo somos uno. Es decir, Jesús es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Y aquí tenemos que tener presente algunas cosas. Hay tres aspectos que están sumidos en esta declaración de Jesús, de que Él y Padre son uno. La primera que vamos a mencionar es la que sustenta las otras dos, y es muy importante que la comprendamos bien. Lo que está diciendo en primer lugar el Señor Jesús es que Él y el Padre, siendo dos personas distintas, son uno en esencia. Es decir, ambos son Dios, el único y verdadero Dios, que subsiste en tres personas. Y aquí Él menciona a dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, pero una esencia. Una esencia. De hecho, distingue a las personas claramente en el versículo 38 más adelante, cuando dice que las obras que hago, si son de mi Padre, crean en esas obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo en el Padre. Esta afirmación que Jesús hace no es nueva en el Evangelio de Juan. Ya en el primer capítulo del Evangelio de Juan encontramos esta verdad. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, en relación con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, estaba con Dios, y el verbo dice, era Dios. De tal manera que Dios subsiste como un único Dios.
Jesús obra la redención. Y podemos recordar ciertamente el catecismo de Heidelberg cuando hace la pregunta, ¿cómo es que el hombre puede ser redimido? El hombre es pecador, el hombre no tiene vida, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo puede ser redimido? Se requiere que alguien lo sustituya. ¿Hay alguien en la creación que pueda sustituir al hombre pecador? No lo hay. Para que alguien muera en el lugar del hombre, para que alguien muera en el lugar del ser humano, debe ser alguien de su misma naturaleza. Debe ser hombre. Pero no solo eso. Debe ser un hombre perfecto, recto. ¿Y qué es lo que hace ese hombre que sustituye al pecador? Debe llevar sobre sí la carga de la ira de Dios, porque Dios no pasa por alto el pecado humano. Debe castigar en su justicia el pecado del hombre. Así que no solo quien es mediador nuestro debe ser hombre verdadero, perfecto, para que pueda sustituirnos y poder justificarnos delante del Padre, sino que además debe tener la potencia, el poder suficiente para soportar la ira de Dios sobre sí y salir victorioso de la muerte. Por lo tanto, no solo debe ser un hombre perfecto, sino que debe ser también Dios. Dios mismo se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo para rescatarte de la muerte y para darte vida eterna, porque te conoce, porque te ama y nada nos arrebatará de su mano. Hay otros dos aspectos que esta afirmación que hace Jesús, yo, el Padre, somos uno, que están sumidas en esta primera sentido de que Jesús es Dios. Y es que como son dos personas distintas, podemos también señalar que Jesús y el Padre tienen una comunión perfecta. De hecho, en la Biblia encontramos muchas afirmaciones de que el Padre amaba al Hijo antes de la fundación del mundo. Hay una relación entre las personas de la Trinidad, donde el amor expresa una comunión perfecta. De esa manera es que nosotros también somos llamados a tener y participar de esa comunión. No en el sentido de la esencia de la divinidad, sino que en el sentido de la comunión que el Señor gana para nosotros por medio de Cristo. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, tenemos varios textos bíblicos que nos hablan que Jesús, al orar por nosotros, Él dice que nosotros seamos uno. Así como el Padre y el Hijo, nosotros, dice Jesús, somos uno. Como tú, oh Padre, que estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El sentido aquí de ser uno es de comunión perfecta. La palabra griega es koinonía, participación, integración total del uno con el otro. Y la obra redentora de Jesús que hace, porque Él es verdadero hombre y verdadero Dios, que hace por nosotros, nos permite también tener comunión con el Señor por medio de Cristo. No perfecta en esta vida, pero sí seremos completamente hechos a la imagen de Cristo cuando el Señor venga por nosotros en adelante. Y el tercer sentido de esta afirmación que Jesús hace es que Jesús y el Padre tienen una unidad de propósito para salvar a los suyos. El Padre me dio que son mías. Hay una unidad de propósito. Y fíjense que Pablo a los Efesios dice algo importante y nos recuerda de que entonces hay en el Santo Consejo de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una participación en la obra salvadora de los suyos. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Cristo, los unos, los judíos que creen, y los otros, los no judíos que creemos, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que, hermanos, esta afirmación que Jesús hace, yo y el Padre somos uno, nos habla de su esencia divina, nos habla de que hay comunión perfecta con el Padre y nos habla de que participa plenamente en un mismo propósito
en la salvación que el Dios Trino hace de sus escogidos. Hermanos, estos temas dan para mucho. Y probablemente usted debe estar pensando, si ha escuchado por primera vez estas cosas, que son incomprensibles, que son difíciles de creer o que son difíciles de asimilar. Eso es cierto, porque nuestra mente humana es finita. No podemos comprender a cabalidad esto de la Trinidad, esto de la obra redentora de Cristo, esto acerca de que Dios envió a su Hijo y se humilló para ser nuestro Salvador. Pero déjenme decirles algo. Esto, antes de entenderlo, antes de comprenderlo a cabalidad, porque ciertamente no lo podremos hacer en esta vida, el Señor nos está declarando esta verdad inspirada para que tú puedas creer en Él y creyendo tengas vida. Hermanos, a modo de conclusión de esta enseñanza que el Señor nos deja hoy en su palabra, primero, Jesús es quien obra nuestra salvación. Es verdadero hombre, pues para justificarnos de nuestros pecados, el Redentor debe ser de la misma naturaleza que el que ha de ser redimido, pero además que sea perfectamente justo. Es verdadero Dios, pues debe tener la potencia de su divinidad para que pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y triunfar sobre la muerte, para que nosotros también podamos triunfar sobre la muerte. Nosotros, sus ovejas, podamos alcanzar la justicia y la vida que están escondidas en Él. En segundo lugar, Jesús es uno con el Padre. Dos personas de la Trinidad, un solo Dios. En la administración de la salvación, el Padre envía al Hijo para redimir a su pueblo. Antes de la fundación del mundo, el Padre amaba al Hijo y al Padre. Son de la misma esencia divina, en comunión perfecta como una unidad de propósito redentor. Cristo es Dios y Cristo es hombre, en una sola persona, sin mezcla y sin alteración, indivisible e inseparable. Y finalmente, queridos hermanos, en último lugar, y para hacer después unas aplicaciones para nosotros, Jesús es el Señor. Abra su Biblia en Filipenses 2, versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Él nos llama, si uno ve los versículos anteriores al 5, nos llama a tener comunión entre nosotros como iglesia, a tener comunión en Cristo con los hermanos, de la misma manera en que Jesús tiene comunión con el Padre. No que nosotros seamos divinos, sino que nosotros, por la gracia de Dios, podemos participar de la naturaleza divina, es decir, coinonía, comunión, como Cristo tiene comunión con el Padre. Y luego dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios antes de su encarnación, no consideró el ser igual a Dios, Jesús es Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, después de la gran humillación que el Señor hizo, haciéndose como uno de nosotros para salvarnos, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, como cantábamos, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, aplicaciones de esto para nosotros, para nuestra vida hoy. La obra salvadora de Jesús, el Señor, es tan sublime que debe producir en nosotros, sus ovejas, una profunda gratitud y adoración al Dios Trino y Uno. Gracias, Señor, por la salvación que obró en Jesús. La participación nuestra en las bendiciones espirituales que el Padre nos ha dado por gracia
su Hijo Jesús y con el sello del Espíritu Santo debe movernos a la obediencia y a permanecer en la palabra del Señor. Las ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Has escuchado la voz de Jesús? ¿Le estás siguiendo? Las ovejas oyen su voz y le siguen. El llamado entonces, hermanos, para cada uno de nosotros es este: cree en Jesús como Señor y Salvador, porque creyendo en Él tendrás vida eterna y nadie te arrebatará de la mano del Dios trino y uno, que prometió glorificarte así como lo ha hecho con el Señor Jesucristo. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 26 y 27, que quiero leer para cerrar esta predicación. Jesús ya había resucitado. Y después de resucitado, dice el texto, 8 días después, se presenta nuevamente a sus discípulos. Estaba otra vez, estoy leyendo la Reina Valera 60 por si acaso. Estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Y este Tomás, discípulo de Jesús, que había caminado 3 años con él, viendo las obras que Jesús hacía, no solo las palabras, las obras, las señales que Jesús hacía, este Tomás dudaba. Y Jesús le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Has escuchado la voz de Jesús? ¿Has visto sus obras? El Señor te llama a responder como Tomás, no dudando, sino creyendo. Señor mío y Dios mío. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, más penetrante que espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del ser. Oh Señor, te rogamos que lo que hemos escuchado hoy, este llamado a creer en ti y a perseverar en la fe, dé fruto en cada corazón. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén.